Esta es una estructura en semicilindro que está limitando a la fosa subescapular en primer lugar, y en segundo lugar está mejorando la inserción del músculo subescapular. ¿Sí? Sí, esto se llama el... se me fue el nombre. No. El pilar de la escápula. ¿Perdón? Sí, el pilar de la escápula. De aquí son las crestas oblicuas y aquí está el pilar de la escápula. Nada más que no es el borde lateral. ¿Sí? Esto de aquí no es el borde lateral. El borde lateral es la fosa y lo de acá. ¿Ya? Esto no es. Limita la fosa. Sí, ¿me entendieron esto? Eso es el cara anterior, el pilar de la escápula. Un pilar es algo que limita, nada más. ¿Sí? Cara posterior. La cara posterior igual, la manera de fosa que en la unión de su tercio superior con sus dos tercios inferiores va a estar esto de aquí, que se llama la espina de la escápula. De la espina de la escápula hacia abajo se forma una fosa de gran tamaño que es la fosa infraespinosa, donde se inserta el músculo infraespinoso. Hacia arriba la fosa y supraespinoso, donde se inserta el músculo supraespinoso. Ya. Y aquí no hay nada más interesante salvo las inserciones que se encuentran acá. Tampoco digo en el borde, sino en el límite de ambas fosas, en el límite medial, ustedes tienen una inserción que sube así todito. 1 y 2, todo. Es la inserción del músculo serrato mayor o serrato anterior, cualquiera de los dos nombres. Todo lo de rojo que puse está en el límite medial de las dos fosas, ¿sí? La inserción del músculo, perdón, esa inserción era acá. Aquí. En la parte anterior. Sí, me confundí. Es en la parte anterior, no es en la posterior, ¿ya? Aquí. Es el músculo serrato anterior o serrato mayor. ¿Vale? De que olvides en esto. Me confundí con otras dos inserciones. Esto no, olvides. Es en la parte anterior del músculo serrato anterior. ¿Sí? Si nos dedicamos ahorita a la espina ustedes la ven, que tiene primerito forma triangular, ¿sí? Con una cara superior, una cara inferior. Un borde anterior que está pegado al hueso, un borde posterior que es libre, un borde lateral. El borde lateral se continúa y forma parte del acromion, ¿no es cierto? El borde posterior se continúa y forma parte del acromion. Específicamente, borde lateral de la espina me forma cara inferior del acromion. El borde posterior de la espina me forma cara superior del acromion, ¿ya? Si nos vamos al borde posterior de esta espina, este borde posterior va a tener dos labios, un labio superior y un labio inferior. ¿Sí? El labio superior va a servir de inserción al músculo trapecio, el labio inferior va a servir de inserción al músculo deltoides. ¿Ya? El labio superior se continúa hacia afuera y me va a formar el borde medial del acromion. El labio inferior se continúa hacia afuera y me forma el borde lateral del acromion. ¿Sí? El borde medial del acromion en su parte más extrema, es decir aquí, va a formar una superficie lisa articular que se va a estar articulando con la superficie clavicular. ¿Sí? Esa es la superficie acromial, esa es la superficie clavicular para formar la articulación acromioclavicular. ¿Puedo repetir los músculos que se insertan aquí? Trapecio hacia arriba, deltoides hacia abajo. ¿Sí? Ahí también no están solo en estos labios, sino que como se continúa con el acromion, el trapecio también avanza y el deltoides también se van. Del labio inferior, que era del borde posterior de la espina, se continúa al borde lateral del acromion, hasta acá. ¿Sí? De este labio medial le dijimos, de aquí está la superficie articular. Del lateral se une el medial con lateral y forma el vértice del acromion. En el vértice del acromion se inserta un ligamento que hace esto. ¿Ya? Une la apófisis coracoides con el acromion y se va a llamar ligamento coracoacromial. ¿Sí? ¿Vale? Es el más importante de esta articulación. ¿Cómo era el ligamento? Solo unos nombres, nada más. Coracoacromial. Coracoacromial. ¿Sí? Solo es de unir nombres aquí, nada más. ¿Me entendieron esto? Sí. Nada de preguntas. No. Chévere. Vamos. Si nos vamos a los bordes, un borde superior que va a estar primerito. El borde superior aquí tiene una escotadura, ¿no es cierto? Esta escotadura sirve para el paso del nervio supraescapular. ¿Sí? Nervio, solo el nervio, nada de arteria, nada de venas, nada. Solo nervio supraescapular. De este nervio, medialmente, termina en una espina, este de aquí. Esta espina de la escápula va a servir de inserción al músculo. ¿Saben cuál es? Homoyoideo. ¿Sí? Homoyoideo. Separen los nombres. Homoyoideo. Homo de esto, yoideo de hueso yoides. Y ahí está la inserción. Homoyoideo. Una inserción en el omóplato, la otra inserción en el hueso yoides. Nada más. Se continúa hacia afuera y llega a lo que es el ángulo superior. En este ángulo superior se está insertando otro músculo en todo el ángulo. Aquí.
Y este es el músculo elevador de la escápula o elevador del ángulo de la escápula, ¿sí? Si nos vamos al borde medial, el borde medial está dividido por la espina en una parte superior, una parte inferior. La superior, que la vemos aquí, da una inserción, y la inferior, que está acá, da otra inserción. Son los músculos romboideos, ¿sí? Los romboideos. Los menores siempre van a estar hacia arriba, los mayores hacia abajo. ¿Por qué digo los? Porque aquí están los romboideos y aquí están los redondos. Ya ambos tienen un menor y un mayor. Los menores siempre hacia arriba, los mayores hacia abajo. Es decir, está el extremo de la espina, hacia arriba se inserta el músculo romboides menor y hacia abajo romboides mayor. Termino en lo que es el ángulo inferior. El ángulo inferior me estará dando inserción al músculo dorsal ancho. Del dorsal ancho me continúo hacia acá y llego al borde lateral. El borde lateral lo que va a tener es esto. Se continúa con una cresta, llega hacia la parte inferior, llegando a la fosa infraespinosa, y miren, ¿sí le notan la línea como baja? ¿Sí? De lo que estaba en el borde lateral, se continúa, llega hacia la fosa infraespinosa y lo divide esta fosa infraespinosa. De aquí para arriba es fosa infraespinosa, esto ya no es fosa infraespinosa. ¿Por qué? Porque este me sirve de inserción a dos músculos más. Primerito, ¿no es cierto? La primera cresta de división, y tengo una segunda cresta de división, una oblicua, esta de aquí. ¿Sí? Y me divide dos superficies, una superior e inferior. Si acá les dije que estaban los músculos romboides, acá están los redondos. Hacia arriba el menor, hacia abajo el mayor. ¿Se acabó? Para eso sirve este borde lateral. De aquí otros libros, algunos describen que en la parte media o superior, generalmente por aquí, existe una escotadura en este borde. Esa escotadura va a servir para algo. ¿Para qué? Para el paso de los vasos y nervios infraescapulares o subescapulares. Así es el nombre, subescapulares. Ahí sí, vasos y nervios subescapulares. ¿Ya? Una escotadura que va a estar en el borde lateral. Se acabó. Eso es todo. Nos vamos al ángulo más importante, el ángulo lateral. El ángulo lateral primero lo que va a tener es esto: cavidad glenoidea, y por encima de la cavidad glenoidea de la apófisis, coracoides. Primerito comencemos con la apófisis, con la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea se va a estar articulando con lo que es con la cabeza del fémur, ¿no es cierto? Del húmero. Sí, del húmero, perdón, estoy vinculado. Verán, entonces, ¿se acuerdan que cuando les di articulaciones les dije que las articulaciones esferoides que les daban movimientos multiaxiales en los tres ejes y que les brindaban todos los movimientos habidos y por haber, necesitaban un rodete? Sí. Así como la articulación del hombro o de la cadera. Y ahí les decía que el rodete, si le hago un corte transversal, el rodete tiene esta figura, es de forma triangular. ¿Ya? Para que me entiendan, el rodete se inserta aquí. Todo este borde está insertado el rodete. ¿Para qué me sirve el rodete? Para hacer esto: hacerle más profunda esta cavidad glenoidea y que tenga mayor espacio la cabeza del húmero. ¿Sí? Para mayor movilidad. Entonces, si les digo que el rodete, yo lo cojo el rodete y lo corto, le hago un corte transversal, va a tener esta figura, es decir, tiene tres caras. ¿Ya? Aquí estaría parte del borde de la cavidad glenoidea, sería lo de rojo. Entonces, primero tiene este de aquí, una cara adherente, ¿sí? Que es la que se está insertando o articulando con el hueso, ¿no es cierto? Con la cavidad glenoidea. Tiene este. Aquí estaría la cabeza del húmero. Entonces este es un borde articular. Mientras que este es un borde de inserción, porque aquí está insertándose la cápsula articular. ¿Sí? Ya sabe, entonces, primerito, este borde sería el que está pegado a la cavidad, ¿no es cierto? Un borde adherente o una cara adherente, el que está pegado a la cavidad. El otro, este aquí estaría, ¿no es cierto? El que está aquí, la cabeza del húmero. Yo pongo aquí la cabeza del húmero, que estaría en contacto con este borde. Por eso se llama borde articular, porque está dentro de la articulación. Mientras que el que nos sobra estaría hacia afuera, aquí se inserta la cápsula articular. ¿Ya? Ya saben las funciones de cada uno. Y aquí si nos vamos a la apófisis coracoides, la apófisis coracoides es esto: una porción vertical y una porción horizontal. La vertical simplemente es para unirse al hueso, nada más, específicamente lo que es el cuello de la escápula, y se acabó, no tiene nada más de importancia. La importancia que tenemos aquí, en la porción horizontal, que es todo esto: tenemos cara superior, una cara inferior. Si yo le pongo ahí en posición anatómica, ese sería el borde anterior o medial y borde posterior o lateral, ¿sí? La cara inferior, anterior o medial, posterior o lateral. Los dos se unen y forman el vértice, ¿ya? Primerito vamos con la cara superior. La cara superior va a estar dando inserción a... Aquí llega
dos ligamentos en esta parte, dos ligamentos. Es el ligamento conoideo y el ligamento trapezoideo, ¿sí? Esas son las inserciones, ligamento conoideo y ligamento trapezoideo, en la parte más posterior y medial, mientras que en la parte anterior y lateral, es decir, aquí, me da la inserción al músculo pectoral menor, ¿sí? Ese está en la cara superior. Hacia adelante y hacia afuera, pectoral menor. Hacia atrás y hacia adentro, los ligamentos conoideo y trapezoideo, ¿sí? De aquí, en el borde, si yo tengo la inserción en el músculo pectoral menor, es obvio que también se va a ir acá al borde, acá. Entonces, el borde medial o anterior de la apófisis coracoides me sirve de inserción también al músculo pectoral menor, ¿ya? Si nos vamos al borde lateral, el borde lateral, casi llegando al vértice, tiene una inserción y acá tiene otra inserción. La primera, aquí están dos inserciones musculares y también hay inserciones ligamentosas, dos ligamentosas. Las inserciones musculares van a ser primerito, músculo coracobraquial, el que está en pleno vértice, y el que está por detrás es la cabeza corta del músculo bíceps braquial, ¿sí? Dos inserciones, coracobraquial y la cabeza corta del músculo bíceps braquial, ¿sí? Mientras que los ligamentos son el ligamento que unía esto con esto, coracoacromial. Y si aquí tengo ya, y le pongo aquí el húmero, y uno de los dos huesos, ¿cómo se llama el ligamento? Coracumeral. ¿Se acabó? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Se acabó? A ver, los músculos eran hacia atrás, bueno, solo grábense en los dos músculos, cabeza corta del bíceps y el músculo coracobraquial. Ya, esos dos están en el vértice. Cabeza corta del bíceps y el músculo coracobraquial. Y los ligamentos son, el que va hacia atrás, solo unen nombres, nada más. Coracoacromial. Y el que va hacia abajo, coracoacromial. ¿Se acabó? ¿Sí? ¿Me entendieron? Ya, ese es escápula. Clavícula. Verán, esto para que no se les haga difícil ver cuál es cara superior y cuál es cara inferior, porque si ustedes se van a este es extremo cilíndrico, aquí no puede tener bordes, no tiene cara porque es cilíndrico, entonces ustedes se van a ir al extremo aplanado, ¿sí? Siempre el extremo aplanado va a estar hacia afuera, siempre el cilíndrico va a estar hacia adentro, siempre. Ahora, ¿cómo son las curvaturas? ¿Es así o es así? Al otro lado. Exacto, es cierto. Ustedes tienen aquí dos maneras de escribir, o como las caras cóncavas o como las convexas. Si ustedes quieren con convexas, entonces dirían, la primera convexidad está hacia adentro medial y hacia adelante. Hacia adentro medial y hacia adelante, la primera convexidad. ¿Sí? Hacia adelante anterior es lo mismo. Por eso. ¿Sí? Y la segunda convexidad está hacia afuera y hacia atrás. ¿Ya? O si quieren por concavidades igual. La primera concavidad está hacia atrás y hacia adentro y la segunda está hacia adelante y hacia afuera. Cualquiera de las dos formas sirve. Pero al final lo que les va a ubicar en el hueso es de esto, la parte plana. Siempre la parte plana ponen hacia afuera, con la concavidad hacia adelante y la convexidad hacia atrás y punto. Ya saben de qué lado es. En este caso, derecho. Si nos vamos a la cara superior igual, para ver caras y bordes, siempre es en base a esto. Se ve aquí la extremidad plana, que es la cara superior, todo continúa cara superior. Borde anterior, todo se va a borde anterior. Borde posterior, todo, y cara inferior, todo. ¿Ya? Acá no, porque aquí es cilíndrico. Simplemente es continuación de la parte plana, y se acabó. Y aparte de eso tiene una extremidad external o interna, medial, y una extremidad acromial o lateral. ¿Sí? Si vamos primerito con la cara superior, la medial, lateral, o si no, esto como está en contacto con el esternón, extremidad external, y esta con el acromion, extremidad acromial, ¿ya? Las inserciones van a ser en la cara superior, son 4 inserciones. Es aquí. ¿Ya? Esas son las 4 inserciones de la cara superior. Las dos anteriores van a ser hacia adentro el músculo pectoral mayor y hacia afuera el músculo pectoral, no sigue aquí. Músculo deltoides. ¿Sí? Músculo deltoides. Hacia atrás el músculo, hacia adentro esternocleidomastoideo y hacia afuera trapecio. ¿Ya? 4 inserciones. Las dos anteriores, pectoral mayor, deltoides. Y las dos posteriores, esternocleidomastoideo y trapecio. ¿Se acabó? Cara inferior. En la cara inferior van a tener 3 inserciones, una muscular, 2 ligamentosas. La primera, ustedes aquí tienen un canal, miren, todo esto es un canal. Se llama el canal del subclavio, donde se inserta el músculo subclavio. Generalmente aquí está el agujero nutricio, aquí está, miren, el agujero nutricio. Ahí está el agujero nutricio del hueso, ¿ya?
Esa es la inserción muscular, mientras que otra, la inserción ligamentosa. ¿Se acuerdan en la apófisis coracoides que se insertaba el músculo conoideo y trapezoideo? ¿Ya? Y aquí nace tubérculo conoideo para el ligamento y línea trapezoidea para el ligamento trapezoideo. ¿Sí? Tubérculo conoideo, línea trapezoidea. Ahí están los dos. ¿Me entendieron? ¿Sí? Los bordes, igual, los bordes simplemente son continuación de esto. Si aquí estaba el músculo pectoral mayor, en el borde anterior, ¿qué músculo se inserta? Pectoral mayor. Generalmente aquí no les describen el músculo deltoides en el borde anterior, solo le describen el músculo pectoral mayor. Mientras que en el borde posterior no lo describen el músculo esternocleidomastoideo, sino simplemente el músculo trapecio, nada más. En el borde, en la extremidad medial o external, que es esta se va a estar articulando con lo que es la escotadura del esternón, que ustedes ya vieron en el anterior trabajo, ¿no es cierto? Entonces esta escotadura es así. Más bien solo esta cara sería esta, la extremidad external. Redonda, esta extremidad external va a tener dos partes. Una parte inferior y otra parte superior. Inferior y anterior, superior y posterior. Esta parte inferior y anterior es la que está uniéndose al esternón y esta parte superior y posterior es la que va a estar dando inserción a la cápsula articular, porque esta articulación igual tiene cápsula. ¿Ya? Entonces toda esta cara que está aquí, si lo pongo ahí en posición anatómica, la inferior y anterior, que sería aquí más o menos el límite, ahí, inferior y anterior, que sería esto, es para articularse directamente con el hueso, y la posterior y superior, que sería la de acá arriba, sería para inserción de la cápsula y ligamento. ¿Me entendieron? No, nada. ¿Ya? El extremo lateral, que es este, es un extremo plano. ¿Por qué es plano? Porque se le está articulando con la otra extremidad plana que pertenece al acromio. Esta articulación igual tiene un disco que a veces es perforado, a veces no, y eso les daré en articulaciones, eso ahorita no viene el caso. ¿Entendieron esto? Ya verán. Húmero. Verán. De aquí igual. Por lo menos ya saben que el hueso es así, ¿no es cierto? Sí. Y ahora lo que interesa es si es así o es así. Verán que estos se jalan full en las preguntas cuando se les pregunta de qué lado es. Ya, este es derecho. Siempre la cabeza hacia arriba, mirando hacia adentro y hacia atrás. ¿Sí? Ahí está la posición anatómica. Siempre la cabeza primerito hacia arriba, mirando hacia adentro y ligeramente hacia atrás y hacia arriba. ¿Sí? Hacia adentro, hacia arriba y hacia atrás. 3 direcciones. ¿Se acuerdan cuando les daba 3 direcciones y que pongan los nombres? Ya miren, la dirección es esta así. Hacia adentro, hacia arriba y hacia atrás. ¿Vale? Si le pusiera así, está hacia adelante. Las otras direcciones tienen, pero está hacia adelante. Necesito que esté hacia atrás. ¿Ya? Ahí se dan cuenta si es derecho o izquierdo. ¿Está bien? A ver, entonces en esto. Igual, la extremidad superior es cilíndrica, la parte superior. La inferior tiene forma triangular. Entonces, para denominar caras y bordes, nos vamos a la parte inferior. En base a la parte inferior vamos a tener en caras una cara medial, una cara lateral y una cara posterior. O algunos lo describen, 2 caras anteriores y una cara posterior. Si tengo 2 caras anteriores, tengo que tener una anteromedial y una anterolateral. Así que ustedes deciden si quieren decirle simplemente como medial lateral o como anteromedial y anterolateral, porque al final las 2 caras son anteriores, ¿ya? Y una cara posterior. Vamos primerito a la cara lateral. La cara lateral, lo más sobresaliente que tiene es en la parte media esta cresta, que es la cresta deltoidea. La cresta deltoidea se va a estar uniendo el borde anterior de este hueso, así, y forma una letra, una B, ¿no es cierto? Una U. Es la B deltoidea. No se llama V deltoidea, se llama B deltoidea. ¿Sí? Se me sirve de inserción para el músculo deltoides. ¿Se acabó? Eso es lo más importante de esta cara. Cara medial. La cara medial es totalmente lisa. En la parte superior se lo va a dar con extremo superior, esto es el canal que está aquí ya. La cara medial, todo esto, así, pasa a la cara lateral así, ¿ya? Todo lo que ahorita les pinté tanto en cara lateral como en cara medial es la inserción del músculo braquial, ¿ya? Y por encima de esta inserción en la cara medial mismo, aquí, tiene una superficie rugosa para inserción del músculo coracobraquial, ¿ya?
dos músculos aquí, coracobraquial y braquial, mientras que en la parte externa igual dos músculos, deltoides y braquial también, nada más. ¿Me entendieron esto? Cara posterior. La cara posterior va a estar dividida por un surco oblicuo que se llama canal radial o canal de torsión, que es este. Todo esto de rojo es el canal de torsión, ¿sí? Todo esto de rojo. ¿Por qué se llama ¿Vale? canal de torsión? Ya les voy a decir por qué. Verán, si notan este canal de torsión, era derecho este hueso, ¿no es cierto? Sí. La dirección que está yendo es, mire, de adentro hacia afuera, de medial a lateral, de arriba hacia abajo. Si ustedes ahorita les pongo, préstame la escápula. Si les pongo ahorita la escápula, ahí, ustedes asumen que aquí está ya la clavícula. Ya, ¿y qué les dije que estaba en la clavícula? Debajo de la clavícula la primera costilla. ¿Qué se insertaba en la primera costilla? Escaleno anterior, por detrás, escaleno posterior, ¿no es cierto? Entre los dos escalenos me forma un triángulo por donde pasa el plexo braquial, ¿sí? Que son todos los nervios que están yendo acá al brazo. Todo el plexo braquial baja así y vienen toditos por aquí. Todos están en la parte medial. ¿Se acuerdan que también está la arteria y la vena subclavia? Que en este lugar se llaman humeral, en la parte de la axila se llaman axilar. Todos están aquí, toditos. Entonces los nervios ya al momento que llegan a la axila comienzan a tener sus distribuciones, dependiendo del lugar que vayan a inervar. Comienzan a tener sus distribuciones, igual lo mismo pasa en arterias, lo mismo pasa en venas. Entonces la forma en que se distribuyen, los que van hacia la parte posterior van por aquí. Miren. Pasa el nervio, llega desde aquí, pasa por el canal de torsión y de medial se hace lateral. Para eso sirve este canal. ¿Ya? Específicamente, los vasos que están pasando por este canal de torsión son los vasos humerales profundos, y el nervio que jamás se deben olvidar es el nervio radial. Es el más grueso, el más grande de todos los nervios que están aquí. De los principales, que son el cubital, el mediano, el radial y el músculo cutáneo, de esos cuatro que son los más grandecitos, el radial es el más grande de todos, y de lo interno se hace externo a través de este canal de torsión. Por eso se llama canal radial. ¿Ya? Y junto a este están pasando los vasos humerales profundos, porque si ustedes tienen, adelante tienen músculos, acá tienen músculos, pero todas las arterias están acá, necesitan unas arterias que vayan hacia la parte externa, y esas son las humerales profundas, que se las conoce también como perforantes. Ya, en base a este mismo canal de torsión, ustedes se dan cuenta, aquí me queda una parte superior y una parte inferior, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo pongo en posición anatómica. La parte superior es más interna y la parte inferior es más externa. Entonces, superior e internamente me da inserción al músculo vasto medial. La parte inferior y lateral al vasto lateral del músculo tríceps braquial. ¿Sí? Entonces ya tengo primer vasto, el medial, segundo vasto, el lateral. Ya tengo dos partes del tríceps, por algo es tríceps, tres partes de un músculo. Ya tengo dos. ¿Dónde se inserta la tercera? Una inserción que me olvidé decirles aquí. De esta cavidad glenoidea hacia abajo tiene un tubérculo y hacia arriba tiene otro tubérculo. El tubérculo infraglenoideo, por estar debajo de la cavidad glenoidea, esa es la que da inserción a la cabeza larga del tríceps braquial. Y ahí ya completan las tres cabezas, las tres se unen y forman un solo tendón y ya tienen el tríceps. Mientras que ustedes del músculo bíceps braquial tenían la cabeza corta aquí, ¿no es cierto? Ahora la cabeza larga, ¿de dónde sale? De acá, del tubérculo supraglenoideo. Y tienen las dos cabezas, la larga y la corta. ¿Entendieron? Ya. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Puedes repetir, por favor, la conformación del tríceps? La conformación del tríceps les dije. La primera inserción, la más fácil de todas. Acuérdense de cavidad glenoidea. Hacia arriba hay un tubérculo, hacia abajo otro tubérculo. El tubérculo supra e infraglenoideo. En el supra se inserta cabeza larga del bíceps braquial. En el infra, cabeza larga del tríceps braquial. Ahí está la primera cabeza. Y las otras dos cabezas teníamos aquí el canal de torsión, ¿no es cierto?, en la cara posterior. Y aquí me divido una parte superior y medial para el músculo vasto medial y la otra vasto lateral. Ahí están los dos. ¿Sí? Medial o interno es lo mismo, lateral o externo es lo mismo. ¿Sí? Pero ahora el término interno y externo ya no se utiliza. Todas las ediciones actuales le dicen como medial y lateral. Sí, a pesar que también está bien. ¿Vale? Y ahí tienen las tres cabezas. Las dos se unen en una sola y van a terminar acá. Ya les voy a dar a lo que les de cúbito. Terminan aquí. Ya. Ahí termina el tríceps braquial. Ya todas las tres cabezas unidas en un solo tendón. En la cara superior lo que es el acrón. Hasta aquí preguntas. No. Vamos a la parte más interesante. Esta era lo más fácil de este hueso. La parte más interesante corre a través de lo que son los bordes laterales. Es decir, esto. Vamos primerito a describir solo la extremidad.